Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, amigos de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos ustedes cada lunes al ser las 5 de la tarde. Con todos ustedes, su servidora Ana Cristina Solís. Con mucho gusto estoy aquí para presentar un tema que sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. Estamos en la frecuencia 930 del AM. Muchas gracias a Radio Costa Rica por permitirnos este espacio cada semana, asimismo a los patrocinadores que lo hacen posible. Si usted desea utilizar este medio para anunciar su empresa, su producto o su servicio, puede comunicarse con toda confianza al teléfono 2253-1317 o al 8318-7361 para poder hacer la inclusión de su anuncio. Asimismo, si usted desea alguna cita de consejería, consulta sobre los programas que nosotros presentamos en este espacio, con mucho gusto estamos para servirles a sus órdenes. Les recordamos que Casa de Bendición es un ministerio de la Iglesia Católica que tiene su sede principal en Sabanilla de Montes de Oca y a lo largo de todas las semanas realiza diferentes reuniones para poder realizar asambleas generales, para matrimonios, para mujeres, para todas las personas que quieran congregarse. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, nosotros estamos en Sabanilla de Montes de Oca y nos se puede ubicar usted en alguno de los grupos. El lunes en la noche hay grupo a las 7 de la noche, martes a las 9 de la mañana grupo de mujeres, miércoles asamblea general a las 6:30, jueves reunión de varones a las 6:30 de la tarde, y los sábados a las 5 de la tarde hay asamblea general en Sabanilla. Igualmente nos reunimos una vez al mes, al finalizar el mes, el último viernes nos reunimos para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos obtenido durante todo el mes y presentarle al Señor todas nuestras peticiones e intenciones que ustedes quieran tener. Estamos para servirle, los esperamos el último viernes de cada mes a las 7 de la noche para alabar y bendecir al Señor, para agradecer y también para presentar nuestras peticiones, todas sus peticiones al Señor para el mes que se inicia. Muchas gracias a todos ustedes por abrir las puertas a este programa que cada semana llevamos a ustedes. Muchas gracias por abrir su oído a la palabra de Dios. Muchas gracias por querer prepararse, querer escuchar y crecer en la parte espiritual, sabiendo que vivimos tiempos muy difíciles, vivimos en un mundo que nos arrastra hacia cosas que no son las que el Señor estipula en su palabra. Y nosotros tenemos que seguir fuertes y valientes. Tenemos que estar en la brecha por nuestras generaciones, tenemos que estar en la brecha por nuestro país, clamándole al Señor para que sigamos adelante, para que no desmayemos en nuestro caminar espiritual. Y les voy a leer, como dice la palabra, en Romanos 12, en el versículo 2, dice: y no se acomoden al mundo presente, más bien transfórmese mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Estamos todavía
celebrando ese gran acontecimiento del Espíritu Santo que está en nosotros, que celebramos ayer. Estamos felices, contentos, alegres, porque sabemos que no estamos solos, que el Señor subió a la derecha del Padre, pero que Él se quedó con nosotros. Y lo mejor es que nos envió al Espíritu Santo que habita en nosotros, que está con nosotros y que Él va a cumplir su promesa de que nunca estaremos solos. Así que hay que ser valientes, hay que seguir adelante en ese caminar. Vamos contracorriente porque, como dice la palabra en Romanos, el mundo nos está lanzando hacia otras creencias. Ahora la espiritualidad está en entredicho. Ahora hay una línea muy delgada entre lo que se permite y lo que no. Estamos viviendo los últimos tiempos en donde la palabra dice: lo que era malo se considera bueno y lo que era bueno se considera malo. Ahora podemos nosotros ver que hay una espiritualidad muy superficial, muy light, y las personas quieren estar en dos aguas, quieren probar del agua dulce, quieren probar del agua amarga, quieren estar con un pie en el mundo, quieren estar con un pie en las cosas de Dios, quieren los beneficios de las cosas espirituales, pero no queremos soltar el mundo y todas las atracciones y cosas que el enemigo nos pone como hermoso, como felicidad, como la búsqueda de la felicidad y todas estas cosas. Y tenemos que ser fuertes, porque ir contracorriente implica enemistades, implica que no seamos aceptados, implica tener que abandonar a cierto grupo de amistades porque llevan una corriente que no es la que nosotros estamos buscando. Tenemos que estar en la brecha. El Señor nos ha llamado a todos y cada uno de ustedes y a mí a estar en la brecha, a estar en el muro, vigilantes, vigilando que su familia, vigilando su país, vigilando a todos los que están a su alrededor, para que no se pierdan. Estamos en la lucha, estamos en la brecha, estamos trabajando, edificando. Estamos levantando murallas espirituales alrededor de nuestra tierra, de nuestro país, que está tan convulso en estos tiempos, donde falta tanto el trabajo, donde ya la espiritualidad y los valores morales se han perdido. Entonces tenemos que seguir fuertes y valientes. Yo les doy muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, y nosotros somos embajadores de Cristo. Todo lo que usted reciba, entréguelo. Todo lo que usted aprenda, déselo a otras personas. Nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de la tiniebla. Estamos llamados a hacer la diferencia en un mundo que nos está dictando otras pautas que no tienen que ver absolutamente nada con la palabra de Dios. El mundo quiere sacar a Dios de todo su entorno, y nosotros tenemos que ser fuertes y valientes, ir proclamando la palabra, y todo lo que aprendemos tenemos que darlo a conocer, ser embajadores de Cristo con nuestra palabra, pero sobre todo con nuestro testimonio, iniciando, como siempre les digo, en nuestro metro cuadrado, en nuestra casa, en nuestro entorno, con nuestra propia conversión, porque nosotros tenemos que luchar día con día para que tengamos una conversión personal y que nosotros vayamos caminando hacia la meta. Pero también nosotros estamos puestos en la brecha como vigilantes de un muro, como vigilantes de una familia. Nosotros estamos en la brecha por nuestro país y tenemos que ser fuertes y valientes y seguir adelante y no dejarnos arrastrar por lo que el mundo está dictando en estos tiempos. Y hoy tenemos, para reforzar un poco todo esto, de no seguir en el mundo, de no caminar con el enemigo, vamos a identificar, vamos a reconocer quién es nuestro enemigo, sabiendo que si bien es cierto tenemos un enemigo, tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, tenemos a ese Paráclito que nos acompaña, que nos ayuda, y no estamos solos en esa lucha que tiene usted por su familia, en esa lucha que tiene usted por ser mejor, en esa lucha que tiene usted por servirle a Dios, que a veces el enemigo no quiere que usted lo haga. Siga adelante, siga en pie,
reconozca quién es su enemigo y siga adelante. Para hablar de nuestro enemigo, primeramente tenemos que saber quién es. Tenemos que estar muy seguros y dentro del ambiente espiritual tenemos que darnos cuenta que tenemos un enemigo que es Satanás, contra quien luchamos. Satanás viene del arameo satán, que significa adversario, y se refiere exclusivamente a un ser espiritual de carácter maligno que se opone a las cosas de Dios. Satanás, Lucifer, diablo, como quiera usted llamarle, es un ángel que fue lanzado del cielo por querer estar en la misma posición de Dios. Era un querubín muy hermoso y a causa de que se halló maldad en su corazón fue lanzado del cielo, arrastrando a sí mismo a una tercera parte de ángeles del cielo por querer unirse con él a su plan malévolo. Ahora Satanás es un ser caído que se opone a los planes de Dios, que es un tropiezo, tiene seguidores que son los llamados demonios que operan en la tierra. Son seres espirituales que en su forma original no tienen cuerpo físico, pero que poseen los cuerpos de todos aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Y vamos a cita principal de esta charla, Efesios 6, 11, 12. Dice la palabra de Dios: revístanse de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. No tenemos lucha contra personas, contra sangre, contra carne. Pablo resalta el hecho de que el cristiano no lucha con seres humanos comunes. Se trata de que nuestro adversario no es humano, que se puede ver y sentir. No es un solo enemigo. Sabemos que Satanás es el principal, pero que hay varios que se unen a él para tropezar, hacernos tropezar a nosotros. Los cristianos no deben estar pendientes del ser humano como enemigo, sino que detrás de ellos están los verdaderos enemigos. En la iglesia tenemos que tener claro y presente que nuestra lucha no es contra con una hermana, contra un hermano, contra su esposo, contra su hijo, contra el compañero de trabajo, contra la persona, contra el vecino, contra aquella persona que le hace la vida imposible día con día, que aquellas personas que quieren desbaratar sus planes, aquellas personas que están incomodando su vida. Ellos no son, es lo que está detrás. Y sabemos que desde siempre Satanás ha estado al acecho para hacernos caer. En el principio, en el Edén, en el Antiguo Testamento, desde el principio convence a nuestros primeros padres de desobedecer a Dios y lo logra perdiendo nosotros la salvación. Sabemos que Él siempre está al acecho, como está escrito en la palabra primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad. Velad, o sea, estemos despiertos, atentos, mirando con atención lo que sucede a nuestro alrededor, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces sabemos que el enemigo siempre anda al acecho, siempre anda buscando división, pleito, contienda, desavenencias, etc. Sabemos que desde un principio el hombre desobedece a Dios porque el enemigo estuvo al acecho, hizo caer al hombre, pero Dios en su infinita misericordia nos ha querido dar la salvación y la libertad. Desde el Antiguo Testamento sabemos que el enemigo sigue en acecho. Cuando el Señor quería tener la liberación del pueblo de Israel por parte de Moisés, Él mandó matar todos los niños menores de 2 años para que muriera ese libertador de ese pueblo de Israel. Igualmente en el Nuevo Testamento sucedió lo mismo, quiso matar a todos los niños porque sabía que en medio de esos niños estaba el Salvador y libertador del mundo.
Entonces Él siempre tiene un plan, siempre planea matar a Jesús para que no se cumpla el plan de salvación de Dios en la tierra y en la humanidad. Cuando quiso matarlo, cuando creyó que había matado a Jesús en la cruz del Calvario, fracasó, vuelve a fracasar porque el Señor resucita y nos da la libertad y la liberación, esa salvación de nuestras almas, esa salvación que fue comprada al precio de la sangre de Cristo. Y el enemigo una vez más fracasa en sus intentos. Y a pesar de que ya él fue vencido en la cruz del Calvario y está derrotado, porque tenemos que saber que está derrotado, que no tiene poder y que no tiene autoridad sobre nosotros, él se queda en la humanidad para continuar entorpeciendo el plan de Dios en nuestras vidas, para crear división, para crear guerra entre los hombres, para crear desavenencias, pleitos, contiendas. Y entonces en nuestra vida se hace indispensable conocer quién es nuestro enemigo. Y a veces creemos que son las personas y vivimos luchando, peleando en contienda con las personas, pero no son ellos, sino lo que se mueve detrás de ellos. A veces hay situaciones a nivel familiar, situaciones a nivel conyugal, y esas desavenencias, aquellas palabras que a veces el esposo le dice a la esposa, o en un momento de cólera donde no está el Espíritu Santo operando con dominio propio, se lanza una palabra hiriente a la otra persona. Entonces no es esa persona, es quien está trabajando, quien pone esas palabras. Ese es nuestro verdadero enemigo, Satanás. Si bien es cierto, nos dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, dice que Él tiene planes de bien y no de mal, planes de bendición para todos y cada uno de nosotros. Esos son los planes de Dios, pero paralelo a esos planes de bien, de bienestar, de justicia, de bendición, está nuestro enemigo. Y nos vamos a la palabra en 2 Corintios 2:11, donde dice: Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. En otras versiones dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así como Dios tiene un plan de bendición para nosotros, el enemigo dice, tiene maquinaciones. ¿Y qué será una maquinación? La maquinación es una preparación bien elaborada de un plan para molestar, entorpecer la vida, sobre todo de los hijos de Dios, con el propósito de desenfocarnos de nuestra meta y propósito en la vida. Tenemos un propósito en nuestra vida de ser luz en medio de la tiniebla. Tenemos el propósito en la vida de ser servidores, amar, conocer y servir al Señor. Tenemos que ser fuentes de luz en nuestros hogares. Tenemos que ser fuentes y hacer la diferencia en el trabajo, en nuestras oficinas, en los lugares de estudio. Nosotros tenemos que ser fuente de vida, fuente de cambio. Tenemos que hacer la diferencia, pero eso no va a ser tan fácil porque tenemos un adversario. Y tenemos que saber y nunca ignorar sus maquinaciones, sus planes. Tenemos que estar atentos porque también dice la palabra en Lucas 16 que a veces los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar esa presencia de Dios, buscar esa relación con Dios, tener ese Espíritu Santo rebosante en nuestro corazón, quitar todo estorbo que hay en nuestro corazón, porque sabemos que ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo vive con nosotros, está con nosotros, pero a veces está en nuestro corazón en medio de odios, rencores, amarguras, está contristado. Pero ese Espíritu de Dios, cuando nosotros limpiamos nuestro corazón, cuando nosotros estamos en la lucha por hacer el bien, en la lucha por ser mejores personas, ese Espíritu Santo va a venir en nuestra ayuda. Así que no estamos solos en esta lucha, no hay que tener miedo, no hay que tenerle miedo a las maquinaciones del enemigo, porque para eso tenemos un Dios poderoso.
porque tenemos un Dios que tiene poder, que tiene armas poderosas para poder vencer a nuestro enemigo. Asimismo, dice Efesios 6:12, nuestra batalla es a nivel espiritual, no es a nivel físico. Hay un campo de batalla a nivel espiritual, pero a veces nos quedamos en lo natural. A veces no entendemos y le echamos la culpa al esposo, a la suegra, al hijo, al compañero de trabajo. Pero detrás de esas personas, en aquellos momentos difíciles, porque ninguno es perfecto, porque nos equivocamos, porque tenemos pecado, que aunque queramos ir de victoria en victoria siendo mejores, también nos equivocamos y hay momentos difíciles. A veces no tenemos el verdadero fruto del dominio propio para sobrellevar algunas situaciones difíciles. Entonces nosotros entre los mismos seres humanos nos herimos, nos hacemos la guerra entre nosotros, entre las mismas personas que deberíamos acuerparnos. Nosotros nos hacemos la guerra muchas veces entre nosotros mismos, entre los hermanos. Detrás de las personas, los que nos hacen la guerra, está nuestro enemigo. No debo pelearme con la gente creando resentimientos, divisiones y contiendas. El enemigo usa la ciencia, la política, la religión, las desavenencias para crear entre los seres humanos ira, celos, pleitos, división y desenfocarnos y alejarnos del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. El enemigo quiere bajar nuestra autoestima, quitar nuestra identidad de hijos de Dios. A través de los que nos pueden decir otras personas, quieren quitarnos esa identidad de hijos de Dios, de que tenemos valor, y entonces a veces recibimos dardos incendiarios de un momento de cólera de un esposo, de un compañero de trabajo que no quiere aprobar nuestros planes, o que personas que nos dicen, no, usted no lo va a lograr, eso es muy difícil, es imposible. Mire, usted, ¿para qué tan espiritual? Mejor el mundo le dice, mejor sea feliz, no sea tonto, ¿para qué tener una vida con fidelidad con su esposa? Mire, ¿para qué llevar hay que ser como todo el mundo, hay que llevar los negocios no tan blancos? O sea, son tantas las cosas que el mundo nos dicta, son tantas las cosas que escuchamos constantemente, y también la contradicción que vive el mundo, ¿verdad? Porque nosotros podemos escuchar personas que nos hablan de bendición, de que Dios lo bendiga, de bendiciones y todo esto, pero en la realidad, en la práctica, ¿qué sucede? Que estamos con un pie en el mundo y un pie en las cosas espirituales. Entonces eso no se vale. Nosotros, no es fácil llevar una vida de santidad. El Señor nos pide a nosotros una verdadera conversión, no una conversión de palabra, no una conversión de palabrería, o de estarnos diciendo bendiciones, etcétera, etcétera, no de diente a labio, sino una conversión verdadera en nuestro corazón que nos llame a la verdadera santidad. El Señor nos está llamando a la santidad, porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el Señor nos llama a la santidad, a vencer al enemigo, a vencer a través de su Santo Espíritu que está en nosotros, todas esas cosas que a veces salen de nuestro ser, que a veces salen divisiones, contiendas, iras, enojos, celos, amargura. Todo eso hay que estar luchando contra eso. ¿Y cómo lo logramos? A través de esa relación personal con Dios, a través de buscar la presencia de Dios, a través de buscar ese Espíritu Santo que está en nosotros y que viene en nuestra ayuda. No estamos solos. No estamos solos, el Señor está con nosotros para ayudarnos, para poder darnos a nosotros esa identidad que tenemos de verdaderos hijos de Dios, para tener una autoestima de un verdadero hijo de Dios, para saber que nosotros hemos sido llamados para servir
y que usted no tenga miedo de servir, de comprometerse, porque a veces tenemos miedo de comprometernos y no queremos servir, y nosotros hemos nacido para servir a Dios, para llevar la palabra, para cuidar nuestra familia, para hacer llegar la palabra a las naciones, empezando por nuestras generaciones. Nosotros tenemos que llevar los principios morales y espirituales del que están en la palabra de Dios. Tenemos que hacerlas llegar a nuestra familia, a nuestro entorno y luchar contra todo lo que el mundo nos está dictando, totalmente contrario a lo que el Señor nos ha enseñado, y no dejar que esa llama se apague, y no dejar que todo ese mundo convulso nos lleve y se lleve a nuestros hijos y aleje nuestros matrimonios, se dividan más las familias y la sociedad esté en el caos que estamos teniendo actualmente. Y viene otra palabra sobre las armas espirituales con las cuales nosotros luchamos, que no son físicas sino espirituales. Segunda de Corintios 10, 3, 5 dice: pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas y así destruir las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos para que le obedezca a Él. ¿Cuáles son esos pensamientos humanos? Los pleitos, la venganza. ¿Cuál es ese pensamiento humano? Me dijo tal cosa, no me gustó, entonces no me quedo callada, voy y le hago el pleito, le hago la venganza, planeo, maquino en mi mente y en mi corazón una venganza, maquino un pleito, voy a una revancha. Se están dando en estos tiempos tantas familias divididas. Hay enemigos dentro de nuestra propia familia y eso no puede ser. Nosotros vivimos, las familias son las tribus del Señor, las que tienen que estar acuerpadas, más bien dándole el ejemplo a los más pequeños, más bien enseñándole a los más pequeños la palabra de Dios y cómo los valores morales y espirituales tienen que crecer en ellos a través de nosotros. Esa es nuestra lucha. Tenemos que tener presente tres cosas. Primero, que tenemos un enemigo espiritual que es Satanás, no son las personas. Que no debemos ignorar sus maquinaciones, que tenemos que estar siempre no a la defensiva, sino a la ofensiva. Nosotros tenemos que estar alertas, no tenemos que dormir, tenemos que estar vigilantes en la brecha por nuestra familia, atentos, ¿qué está sucediendo? No nos podemos quedar durmiendo en los laureles. Tenemos que no ignorar, por eso la palabra decía, para que el enemigo no nos gane la batalla y que no se burle de nosotros nosotros no debemos ignorar, dice, para que Satanás no nos gane ventaja sobre nosotros, no debemos ignorar sus maquinaciones. Nosotros tenemos que estar a la ofensiva, tenemos que estar alerta día con día, tenemos que estar pendientes. Entonces, tenemos un enemigo que es Satanás, pero más grande que él está el Señor, que tiene armas poderosas en Cristo para poderlo vencer. No ignoramos sus maquinaciones, pero 2 Corintios 10:3-5 tenemos armas poderosas en Dios para poder vencer a ese enemigo. ¿Cuáles son esas armas? La oración, la palabra, que es nuestra espada, el estar congregándonos para fortalecernos en la palabra, el estar buscando la presencia de Dios día con día y el estar utilizando todos los dones y frutos del Espíritu Santo que crecen en nosotros a través de esa relación personal con Dios. Entonces nosotros podemos vencer. Sabemos que la oración es una de las armas principales con la palabra de Dios, con la que vamos a vencer en todo tiempo. Y el Señor Jesús nos enseña a través de la oración. Él ganó en todo momento a través de la palabra. Vemos cómo Jesús se retiraba a orar y de día oraba y de noche y a toda hora
se le veía orando siempre porque él estaba buscando la presencia de Dios. Por eso él pudo vencer al enemigo, por eso él pudo ganar esa batalla en la cruz del Calvario, por eso lo pudo vencer en el desierto. ¿Cómo lo venció en el desierto? A través de la palabra, porque él conocía de la palabra y podía rebatir todo lo que el enemigo le quería decir. Entonces, si nosotros tenemos un enemigo y si Jesús, siendo Dios, oraba y estaba en la brecha orando, buscando la presencia de Dios, nosotros con mucha mayor razón tenemos que estar buscándolo constantemente y no dejar que el fuego de su Santo Espíritu se apague en nosotros. En nuestra vida tenemos luchas con nuestro enemigo que se camufla en las personas. Nuestra lucha no es contra el hijo, contra el esposo, como dije antes, contra el compañero de trabajo, contra el vecino. No es en lo natural, nuestra lucha es en lo sobrenatural. Si bien es cierto, hay que confrontar las personas, si bien es cierto, si yo tengo que hablar con mi esposo, con mis hijos, debo confrontar, pero debo hacerlo con paz y cuidando nuestro corazón, como está en Proverbios 4:23. Primero que todo, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si bien es cierto, es normal que se den roces, diferencias entre nosotros como seres humanos por diferencias en formas de pensar, en formas de ver las cosas, y tenemos que respetarnos. Es importante confrontar, pero nosotros no debemos dejar que el enemigo anide en nuestro corazón ninguna contienda, ningún resentimiento, ninguna falta de perdón, arreglar los malos entendidos, o sea, no dejar, la palabra de Dios dice, no deje que anochezca enojado con tu hermano. Entonces nosotros tenemos que ir al día con día, revisando nuestro corazón, no dejando que él se ensucie, día con día, no dejar que hayan rivalidades como de familias que tienen años, 10 años, 20 años, meses que no se hablan, meses que tienen una diferencia y que nunca nadie la quiso arreglar, porque se dijeron alguna cosa, porque hubo un malentendido, pero eso es lo que quiere el enemigo, la división, la contienda, la falta de perdón. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestra lucha es en lo sobrenatural y no en lo natural. Y el Señor Jesús es el mayor ejemplo que podemos tener de cómo Él venció al enemigo a través de la oración y a través de la palabra. Pero también en la palabra tenemos, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de personajes que también supieron reconocer muy bien a su enemigo y que tenían un norte, que tenían una meta, que tenían un propósito en su vida y que no se dejaron vencer por los enemigos y por aquellas personas que quisieron venir en contra de ellos para distraerlos, para engañarlos, para convencerlos de otra cosa. Y vamos al libro de Nehemías. En el capítulo 1 y 2 de Nehemías, este es un libro muy, muy hermoso, y en los primeros capítulos usted puede ver cómo, hasta el capítulo 6, usted puede ver de Nehemías del 1 al 6, toda la trayectoria que tuvo que pasar este hombre. En el capítulo 1 y 2 se nos habla de cómo Nehemías, siendo copero del rey, estaba triste. Él era el copero, significa que era el que probaba el vino para saber que no estaba envenenado, para saber que no era de mala calidad, para que el rey lo tomara. Él estaba lejos de su pueblo y se encontraba triste. Entonces el rey se dio cuenta de que su empleado, su buen empleado, se sentía mal, y entonces le pregunta que por qué está triste. Entonces, así parafraseando, él le cuenta que su pueblo está mal, que su pueblo de Judea se encuentra en ruinas y que está destrozada la muralla de Jerusalén. Entonces él le dice al rey, entonces el rey le pregunta que qué quiere hacer. Entonces él le pide permiso al rey para acudir a su pueblo, para restablecer las murallas, y se pone en oración para restablecer las murallas y para quitar
todos esos hoyos que los enemigos habían hecho con ese pueblo que había sido desterrado y destruido. Nosotros somos los que en estos tiempos estamos restituyendo y restableciendo las murallas. ¿Las murallas de quién? De nuestros antepasados. Nosotros, al igual que Nehemías, estamos llamados a reparar, a reparar lo que hicieron nuestros antepasados. Estamos llamados a restablecer las murallas de nuestra familia. Diga usted el nombre de su familia, diga el apellido de su familia, a restablecer, a hacer una diferencia. Si en esa familia había alcoholismo, había adulterio, división, divorcios, usted viene, es llamado, como fue llamado Nehemías, a restablecer las murallas, a ir a cambiar las cosas, a hacer un mundo diferente. Así fue como este hombre le pidió permiso al rey para acudir a su pueblo y restablecer las murallas, y se pone en oración para pedir la misericordia de Dios y la ayuda de Dios para poderlo hacer, igual que nosotros, que estamos llamados a hacer la diferencia y a que las cosas de nuestros antepasados no se repitan en nuestras generaciones. Así estamos nosotros a buscar la presencia de Dios para tener, igual como tuvo Nehemías, en oración establece un plan y estrategia con la ayuda de Dios. El rey le da permiso y le ayuda con varias cartas que va a llevar en el transcurso del viaje camino a Judá. Esas cartas le van a permitir a Nehemías tener un mejor fluido del camino, y también Dios le abre puertas a Nehemías para conseguir la madera y todos los materiales que iba a necesitar para la reconstrucción de esa ciudad, de la ciudadela, del templo, de la muralla y de la ciudad, de la casa donde se iba a instalar también. Y el rey le concedió el permiso. ¿Por qué? Porque el Señor operó en ese rey, y la mano bondadosa, dice la palabra, la mano bondadosa de Dios estaba conmigo, dice Nehemías. Entonces, usted también está llamado a hacer la diferencia, usted también está llamado a restablecer usted está llamado a hacer la diferencia en su casa, a restablecer las ruinas de lo que destruyeron otros, a hacer un cambio en su familia. Nosotros no podemos permitir que nuestros descendientes, nuestros hijos y nuestras generaciones vayan, en lugar de ir creciendo, en lugar de ser mejores, en lugar de hacer la diferencia en lo positivo, nosotros no podemos dejar que decaigan. Nosotros tenemos que trazar un plan, nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios, buscar su Santo Espíritu para cambiar para tener esa estrategia, para que el Señor nos ayude. Entonces, sabemos que Nehemías está siendo llamado a un propósito, como estamos nosotros. Tenía un norte, tenía un propósito bien definido y decidido. Él estaba decidido. Es lo que tenemos que estar nosotros, decididos a hacer la diferencia, pase lo que pase. No importa lo que digan los demás, no importan los comentarios que digan los compañeros de trabajo, porque yo soy honesto en mis labores de trabajo. No importa que los demás se burlen, porque yo soy fiel en mi casa. No importa que usted tenga muchas veces divisiones ahí y ciertos roces con sus hijos y los tenga que llamar a hablar con ellos. No importa que nosotros tengamos esas luchas, porque estamos restableciendo, estamos haciendo algo mejor de nuestras generaciones. Entonces, ahí si seguimos leyendo en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Nehemías, vamos a ver que él tenía un norte bien definido, que es inspecciona todo, y que él va con la idea de poder inspeccionar todo como está. Él se va, busca al lugar donde estaban las ruinas, inspecciona todo, ejecuta un plan y propone a sus hermanos la reedificación de las ruinas y de las murallas de Jerusalén con la ayuda de Dios, que lo ha respaldado en todo y en quien tiene la confianza. Pero igual, si nos vamos al capítulo 2, en el versículo 10, nos vemos cómo también Nehemías contó con unos enemigos. Dice la palabra de Dios, al enterarse de ello, o sea, al enterarse de que Nehemías iba a ir a restablecer las murallas,
Entonces Sanbalat, el Joronita y Tobías, el servidor amonita, le sentó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. En su vida, a muchos les va a sentar muy mal que usted quiera ser mejor, a muchos les va a caer muy mal que usted no los vaya a acompañar un viernes a esos tragos y a esos bares donde las personas quieren ir, a muchos no les va a sentar los viernes de moda y se va a usted a tener que perder amistades porque lo quieren inducir y conducir hacia otros caminos que no son los que el Señor establece. Así tuvo Nehemías estos hombres. Y entonces él continuó, él hizo su plan sabiendo que había un enemigo, pero él tenía un norte bien definido. Nosotros tenemos un norte bien definido. Nosotros vamos a hacer la diferencia. Nosotros vamos a cambiar las cosas en nuestra casa. Nosotros vamos a hacer una familia de oración, de donde haya comunicación. Nosotros no podemos vivir solo pensando en hacer dinero y en lo material. Nosotros tenemos que edificar nuestra familia, tenemos que orar, estar en la brecha por nuestro país que se encuentra con tantas situaciones difíciles de falta de empleo, de falta de valores morales y tantas cosas que están sucediendo. Si nosotros seguimos estudiando en el capítulo 2, en el versículo 19, todavía se une un enemigo más. Se une uno que se llama, dice en el capítulo, siempre en el 2, en el versículo 19 dice, al enterarse de ellos, Sanbalat, el Joronita, Tobías, el siervo amonita, y se une más, se une Gesén, el árabe, se burlaban de nosotros y nos menospreciaban diciendo, ¿qué hacen? ¿Es que se han rebelado contra el rey? Y yo les respondí, el Dios del cielo nos hará triunfar. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. En cuanto a ustedes no tienen parte, ni derecho, ni recuerdo en Jerusalén. Entonces nosotros nos podemos defender ante esas personas que quieren venir a obstaculizar nuestros planes. Muchas veces usted llega y le cuenta una situación, lo cual hay que tener mucho cuidado de si nosotros contamos nuestra situación en nuestra vida a otra persona, una situación, tenemos que buscar muy bien a quién le contamos las cosas. Para eso está el Señor, para eso lo buscamos primero a Él. Muchas veces andamos buscando personas que nos den una opinión y al que tenemos que buscar es como Nehemías, que buscó al Señor primero y no hizo caso de sus enemigos. ¿Cuántas personas nos dan malos consejos? ¿Con cuántas personas están topando nuestros hijos que les dan malos consejos de desobediencia, de drogas, de sexo desenfrenado? Entonces, nosotros tenemos que ser como Nehemías, tenemos que tener nuestro norte bien establecido y seguir adelante. Si usted sigue leyendo en el capítulo 13, mantienen las reparaciones. Dice que el pueblo Nehemías se puso con todo el pueblo y ahí se narra cuando fueron a un lugar, fueron rellenando las brechas que habían en esas murallas. Ellos siguen trabajando y los enemigos siguen molestando, los enemigos siguen amenazándolos, los enemigos se siguen burlando de ellos, pero ellos siguen trabajando con oídos sordos a la cólera y burlas de sus enemigos. En el capítulo 4 continúa las intrigas de los enemigos que querían sembrar confusión, pero Nehemías al ver el miedo de los hombres, ¿verdad? Porque cuando nosotros es natural que tengamos miedo de nuestros enemigos o de las personas que nos hacen la guerra, pero él los animaba, Nehemías animaba a ese pueblo, diciéndoles, no les teman, acuérdense del Señor que es grande y terrible. Nehemías no se peleó con ellos, no les hizo la guerra en un cuerpo a cuerpo, sino que los trajo en oración ahí mismo. Y podemos ir al capítulo 4, en el versículo 1, donde dice, cuando Sanbalat, esos son los enemigos, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asmodeos se enteraron, vea que se van uniendo otros enemigos,
se enteraron de que la reparación de la muralla de Jerusalén se adelantaba, pues las brechas comenzaban a taparse, se enfurecieron mucho y se conjuraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y sembrar la confusión en ellos. Pero dice, todavía sigue diciendo, pero invocamos a nuestro Dios y montamos guardia contra ellos de día y de noche. Buscamos a nuestro Dios. Cuando nosotros estamos en contienda con alguien, cuando alguien está en desaveniencia con otro, no le hagamos el pleito, no le hagamos la guerra, no entremos en contienda con las personas. Mejor busquemos de Dios y busquemos una estrategia y sabiduría de Dios que con su Santo Espíritu no nos peleemos con las personas, sino que busquemos la forma de buscar la presencia de Dios para encontrar la oportunidad de conversar, de confrontar, de hablar, y si no, simplemente como hacía Nehemías, no les hacemos caso, seguimos trabajando. Usted siga trabajando por su familia, usted siga sirviéndole a Dios, aunque los demás digan lo contrario. Obviamente, muchas veces quedamos dolidos por lo que nos dicen las personas, o tenemos un plan, tenemos sueños, porque el sueño de Dios está en nuestro corazón. Tenemos sueños, tenemos metas, tenemos deseos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y vienen personas que quieren botar nuestros sueños, pero tenemos que seguir adelante, no escuchar esas voces, no escuchar nuestra propia mente que a veces nos quiere decir, usted es un tonto, usted no va a poder, usted no lo va a lograr, sino que usted siga adelante siendo una mejor persona, logrando sus propósitos. Si usted se propone, si usted busca de Dios, si usted quiere ser mejor persona, si usted quiere ser mejor empleado, si usted quiere buscar otro puesto, usted puede ser mejor persona, usted puede hacer mejor su trabajo, pero no escuche a su enemigo, no escuche ni a esas voces que a veces llegan a la mente de uno y que no lo hace, que lo quiere tirar hacia atrás en los planes. Entonces, ¿qué sucedió? Nehemías no se peleó con ellos cuerpo a cuerpo, sino que hizo lo que Jesús hizo, oró, puso a sus enemigos delante de Dios. Siempre que ellos venían en contra, él los ponía en oración, los ponía en manos de Dios, y iba, Señor, mira lo que me están haciendo. Por eso dice, pero lo invocamos a nuestro Dios y montamos guardia. Usted monta guardia con su oración, usted se levanta temprano a orar, usted saca un tiempo para leer la palabra, usted saca un tiempo para poder enseñar la palabra de Dios a sus hijos y a su familia, usted saca un tiempo para estar en la brecha, buscando de Dios para poder montar guardia para su familia, para su país, para ser mejores. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Este pueblo vio que tenían un líder con una gran entereza, entonces el pueblo se animaba a ver a su líder, el pueblo se animaba a ver a ese hombre que no le hacía caso al enemigo, sino que oraba y trabajaba. Entonces oramos y trabajamos, oramos y seguimos adelante, oramos y caminamos, oramos y nos esforzamos. No es nada más cruzarse de brazos. Y si seguimos leyendo, en el capítulo 5 habla de algunos problemas a nivel interno de lo que normalmente se da en un pueblo, de situaciones entre ellos que también lograron arreglarse por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y luego nos vamos al capítulo 6, donde continúan, porque aquí lo que queremos enfatizar es cómo esos enemigos siguen, esos enemigos continúan molestándolos, continúan. Los enemigos en el capítulo 6 los invitaron a hablar con ellos, pero Nehemías les dijo, estoy trabajando y no puedo ir. Si nos vamos al capítulo 6, versículo 1, dice, cuando Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y los demás enemigos nuestros se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y que ya no quedaba en ella brecha alguna, aunque en aquel tiempo no estaban colocadas las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén mandaron a decirme, ven a entrevistarte con nosotros en el valle de Ono, pero ellos
tramaban hacerme mal. Los enemigos siempre están tramando hacerle el mal a uno y que uno tropiece. Pero eso les envié a decir con los mensajeros: estoy ocupado en una obra muy importante y no puedo bajar. ¿Por qué voy a abandonar la obra y dejar que se paralice para bajar donde ustedes? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no debemos dar cabida a lo que nos quieren decir. Nosotros no podemos darle cabida al enemigo con sus malas intenciones, con sus malos consejos, porque cuántas veces nos hacen caer, cuántas veces tal vez usted tenía un propósito, una situación en su casa, una situación con su esposa, usted tenía un buen propósito y llegó un amigo y lo convenció, usted lo escuchó. Usted se sentó a hablar con el enemigo. No hay que sentarse a hablar con el enemigo. Nosotros tenemos que tener bien claro cuál es nuestro norte y seguir adelante. Y así siguió Nehemías, no les hizo caso, de una o de otra forma le mandaba cartas, el enemigo no se cansa, sigue, estos hombres llegan, le mandan cartas a Nehemías para desanimarla, pero Nehemías pudo discernir quién era su enemigo y siguió adelante. Entonces dice la palabra de Dios: la muralla quedó terminada el día 25 de Elul en el 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y todas las naciones de alrededor lo vieron, les pareció una gran maravilla y les reconocieron que esta obra había sido una gran obra realizada por nuestro Dios. Primero el enemigo quiso ridiculizarlo, pero después Dios a ellos los exaltó delante de las personas, delante de las naciones en esa obra que habían realizado. Entonces así es en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para saber quién está detrás de las personas que nos quieren desanimar, de esas personas que nos meten carbón en contra para que caigamos. Para no continuar en esa buena obra en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Tenemos que seguir adelante. El Espíritu Santo nos ayuda a seguir firmes en nuestra misión, porque tenemos un propósito en esta tierra, igual que Nehemías, que vino a restablecer las murallas y la muralla de Jerusalén. Nosotros estamos restableciendo las murallas de nuestra familia, nosotros pudiendo defendernos y confrontar a nuestro enemigo, pero nunca anidar en nuestro corazón el odio, el resentimiento, no ir nunca con pleitos de cuerpo a cuerpo, sino buscar la sabiduría de Dios, buscar al Espíritu Santo que nos da la sabiduría y el temor de Dios para hacer lo que le agrada. Ahora vamos a pedirle al Señor que así como Nehemías nosotros podamos fijar nuestro norte, podamos fijar nuestra meta en el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, un propósito de bendición, un propósito de ser mejores personas, un propósito de restablecer las murallas de nuestra familia, un propósito de que tenemos que luchar contra el enemigo que viene a molestarnos, que viene a botar nuestros planes, que viene a que nosotros no seamos las personas que el Señor quiso que fuéramos. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él venga a nuestro auxilio con su Santo Espíritu. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque si bien es cierto, tenemos un enemigo, tenemos armas poderosas en Dios, armas espirituales, armas en lo sobrenatural, Señor. Queremos venir trabajando en lo sobrenatural, no cuerpo a cuerpo. Queremos venir, Señor, delante de ti en oración, presentando toda situación, Señor, que se presente en nuestras vidas, toda situación en los trabajos, toda situación de dificultad con los jefes, a veces, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, toda situación, Señor, a nivel familiar que haya divisiones, contiendas, pleitos, que nosotros podamos, Señor, identificar quién es nuestro enemigo, que nosotros podamos identificar, Señor, que en ti están las armas y que no nos debemos pelear cuerpo a cuerpo. Nosotros
nosotros tenemos las armas espirituales, nosotros tenemos la oración, la presencia de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos levanta, que nos sostiene, que nos da la sabiduría, esa sabiduría para poder enfrentar las situaciones que se vayan presentando. Nosotros tenemos una identidad de hijos de Dios y podemos crecer y podemos alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestro propósito. Nosotros creemos, Señor, en tus promesas de bienestar, de paz, de amor que tienes para nosotros, como dice en Jeremías 29:11, que tienes planes de bien para nosotros. Señor, te damos gracias por esos planes, te damos gracias porque no estamos solos, te damos gracias, Señor, por caminar con nosotros siempre, Señor. Gracias por combatir la buena batalla por nosotros. Gracias, Señor, por desbaratar los planes de los enemigos nuestros. Gracias por ir por delante de nosotros como poderoso gigante, luchando en nuestra vida para alcanzar esas metas y para edificar nuestra familia. Señor, te damos gracias y te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Queremos seguir valientes, queremos llevar nuestra familia al pleno cumplimiento del propósito de cada uno. Te damos muchas gracias, Señor, por no dejarnos solos. Te bendecimos y te alabamos y te glorificamos ahora y por siempre. Bueno, hermanos, ahí les queda de tarea que estudien del capítulo 1 al 6 de Nehemías para que usted se pueda fortalecer en su palabra. Que Dios los continúe bendiciendo. Buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.